¿Cómo ves la política? Ya participaste como candidato. ¿Cómo ves esto a la luz de la San Carlos, a la luz de cómo los países en América Latina han votado de una manera poco común, digamos, con este muchacho en Boric en Chile? ¿Cómo votaron por Castillo en Perú? ¿Cómo votaron ahora por Xiomara en Honduras? Entonces, ¿qué nos espera? Por favor. Richard, muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Felicitaciones, sé que haces un esfuerzo encomiable y un saludo a toda tu audiencia nacional e internacional. Qué gusto ver toda esta colección de máquinas acá y periodismo. Las estoy presumiendo, son mis maquinitas antiguas, sí, máquinas pues, de escribir antiguas, excelente. Que inicié con la primera que me regaló José Eduardo Zarco. Son una joya. Richard, el tema que estamos abordando es de mucha actualidad, mucho presente y mucho futuro. Lo que está sucediendo es que realmente hay un desencanto de la población con la política que los politiqueros tradicionales han convertido prácticamente en un mercantilismo. Es decir, que la mayoría han estado llegando para servirse de la política y no para servir a la población, no para desempeñar un puesto para el cual ellos pueden ser electos, y esto definitivamente se ha piñatizado. Hay mucho clientelismo político, hay demasiados intereses, hay un desencanto en las poblaciones con sus alcaldes, con sus diputados, por supuesto con los gobiernos en general, y pareciera que la gente ha perdido la fe en que la política debe ser el medio para llevar el bien común. Entonces no están votando a favor, sino más bien están votando en contra. Sí, pero en ese tema de votar en contra no hay una capacidad de análisis en cuanto a la ejecución. Porque, por ejemplo... Eso es muy peligroso. Por ejemplo, la historia nos está mostrando que Jordán Rodas es un abogado que ha de ser un buen abogado, me imagino, ¿verdad? Pero que salió no muy bien del Consejo de Shela, que el Colegio de Abogados tiene sus clavos, y que en la de PDH, su administración como administrador dejó mucho que desear, porque no pudo hacer que el presupuesto cuadrara. Entonces, yo te diría, si esta gente que está votando en contra por desencanto, les da por votar por Jordán Rodas, oiga, la Universidad de San Carlos ahorita lo que tiene es un problema económico. Ya tuvieron veterinarios, ya tuvieron abogados, ya tuvieron dentistas. O que necesita alguien de números. Desgraciadamente Suárez, que es el que sabe de números, no está como muy opcionado, pero ese sería el mejor. Ahora, imagínese usted, darle a un tipo que no supo administrar una tienda, un supermercado. Vamos, sí, graves. Y entonces usted me dice, ¿en qué ha trabajado Boric? ¿Qué sabe Boric de administración Boric pública? No sabe nada. ¿Qué sabe Boric? Castillo? Absolutamente nada. ¿Qué es esto? Bueno, estas personas que han estado llegando... Por lo menos Jimmy sí era un tipo estudiado. Sí, estas personas como Boric, por ejemplo, o como Castillo, prácticamente están resultando peor que la enfermedad. Es decir, que la medicina que la gente esperaba no les está dando los resultados. Y concretamente la Universidad de San Carlos, que es una gran universidad donde ha salido gente muy prestigiosa y muy valiosa para Guatemala y para el mundo, en este momento está en una crisis igual que todas las instituciones. Es ahí donde hay un peligro y donde la gente debe de razonar en la medida de lo posible, porque estos salvadores, entre comillas, resultan peor que el sistema que ellos criticaron. Ahí lo podemos ver. Chávez fue un desastre, Maduro es un desastre. Pero veamos. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Perú, que está al borde prácticamente de ser prácticamente defenestrado el presidente de Perú. Y en el caso de la Universidad de San Carlos, urge que se vote por gente formal, por gente seria, que presente propuestas concretas con indicadores de desempeño, lo que se le conoce como una gestión por resultados con los KPIs, para que realmente saquen adelante esta universidad. Ahora, problema de presupuesto no hay, Richard, tienen el 5% sí, pero del presupuesto el problema es que ya nacional. ya agarraron la plata de las pensiones.
de las Sí, elecciones. han hecho una mala administración. Ellos tienen una mala administración. Malísima administración. Pues mira, esta entrevista, cuando salga esta entrevista, ese arroz ya se coció. Pero es una llamada de atención porque vienen las próximas elecciones y tenemos que votar por la gente que tenga más capacidad administrativa, porque el gobierno es de administrar sus recursos, mis recursos, los recursos de él. Y vamos a poner uno que habla bonito, nos vamos a caer en el populismo. Yo solo me imagino a doña Telma Cabrera en sesión de ministros y el ministro de Economía tratándole de explicar a ella lo que son los préstamos, lo que es el presupuesto, lo que son las transferencias, lo que es el POA. Con todo respeto, podrán ser líderes, pero el liderazgo sin formación y sin academia es un peligro. Y ojo, se lo digo, el peor tipo de corrupción es aceptar un puesto para el cual uno no está capacitado. Correcto. Bueno, la señora Telma Cabrera y todas las personas que participen como personas pues merecen nuestro respeto. Sin embargo, el país necesita la mejor gente preparada, que tenga una carrera en la administración pública, que conozca realmente los grandes problemas del Estado, pero por sobre todo, Richard, que tenga voluntad política de querer cambiar la situación, de responder a los retos que tenemos hoy, de darle una visión de futuro a los jóvenes que están esperando esas oportunidades. Y es ahí donde tenemos que escudriñar, porque ya nos falta poco, estamos a 8 meses prácticamente de las asambleas generales, en enero que ya es la convocatoria, y definitivamente en junio se estará eligiendo a la próxima administración de Guatemala. Entonces es ahí donde hay que hacer un llamado de forma responsable a los políticos para que respondan a las necesidades de la población. Guatemala tiene muchísimas fortalezas, grandes oportunidades que estamos perdiendo, y ahora que estamos inmersos en la crisis del coronavirus, estamos inmersos en el tema de la guerra, esto está trayendo graves consecuencias para la mayoría de las personas, y es ahí donde se necesita de un liderazgo distinto, un liderazgo que realmente quiera sacar adelante al país, que atraiga inversiones, cree empleos, oportunidades, que dé la certeza jurídica, el cumplimiento de la ley, y por supuesto que responda a las necesidades de los 340 municipios, de las 33,000 comunidades, el tema de salud, educación, infraestructura, que posicione a Guatemala como un destino excelente de clase mundial en turismo. Es decir, hay muchas cosas por hacer, Richard, pero el tema, más allá de planes y de propuestas, pasa por la voluntad política, es decir, querer hacer las cosas bien, querer servir y no venirse a servir y no seguir con lo que tenemos al día de hoy. Vamos a ver, hay casos curiosos como el de Bukele. Bukele, que yo tenga entendido, no es un hombre que tenga grandes títulos universitarios, pero tiene lo más importante, él tiene lo más importante que se requiere para un gobernante, que es el sentido común. Y tiene otra cualidad, honradez. Al menos eso aparenta, ¿no? Sentido común, honradez, voluntad política. Y la voluntad política es importante porque, vean, el hombre regala su sueldo. No amenazó como Jimmy, él lo regala. Viene de una familia de pisto, sabe comunicar bien. Y el gobernar requiere no solamente de hacer bien las cosas, sino de proyectar esa imagen de una manera eficiente. Imagínese usted, amigo televidente, ver a los mareros sometidos en la cárcel. Eso no se ve en Guatemala. Eso es al revés, ellos someten a los policías. Entonces, eso da una percepción de fuerza, da una percepción de seguridad. Eso es gobernar. Yo pienso que un gobernante tiene un periodo especial, que es el de los primeros 100 días. Lo que no hace en 100 días, no lo va a hacer. O sea, lo que no logra en 100 días, que es afianzar su gobierno, no lo va a lograr después. Ejemplo, si usted ofrece disolver las AS, hágalo. No, porque si no lo hace,
va a quedar mal. Me recuerdo de Jimmy cuando dijo, no voy a aceptar tráfugas, y al mes estaba lleno de tráfugas. Entonces, la coherencia para gobernar es muy importante. Tú hablabas de eso ahora. ¿Cómo ves al Tribunal Supremo Electoral? ¿Crees que esta vez tal vez sí vaya a funcionar? Bueno, la coherencia, la consistencia y la forma de actuar nos dan credibilidad. Eso lo decía el presidente Álvaro Uribe. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, pues definitivamente hay que rescatarlo, hay que reencauzarlo y hay que modernizarlo. Hay una buena ley que necesita algunas modificaciones. Recordemos que en su momento el Tribunal Supremo Electoral fue un estandarte de la estabilidad, de la institucionalidad, pero eso se ha venido perdiendo. Yo participé en la campaña anterior del año 2019 y al día de hoy el Tribunal Supremo Electoral no me ha dado respuesta de 11 preguntas que yo les hice por todo el desorden que tuvieron. Entonces, quisiéramos pensar objetivamente que sí están haciendo los procesos internos para el fortalecimiento de la institución, para implementar tecnología de información y de las comunicaciones, que le deberíamos de dar la oportunidad a los migrantes inclusive para que puedan votar y que sean unas elecciones totalmente transparentes, totalmente libres, sin favorecer a ningún candidato en particular. Pero ahora, eso es lo que quisiéramos pensar. Sí, pero nosotros, y que se aplique la ley parejo para todos. Ahora, pero veamos, tenemos un director de cómputo preso. ¿Ah? Un fiscal de asuntos electorales que el día de las elecciones se fue de vacaciones. Hay muchos indicios de que esta elección fue manoseada. Bueno, y es la elección donde más, quejas hay. Bueno, Richard, yo presenté varias quejas en su momento. ¿Y te respondieron? Nunca me respondieron. Propusimos que se hiciera una ingeniería en reversa de todo el proceso de informática porque no dieron las explicaciones. Bueno, esto ya queda para los auditores, queda para la Contraloría, queda para las investigaciones que se hagan, pero veamos de cara al proceso electoral del año 2023. Esto no se puede repetir. Esto definitivamente de cara al proceso electoral 2023 debe de manejarse con profesionalismo, con tecnología, debe manejarse con total transparencia, debe de aplicarse la ley parejo para todos y que definitivamente no sea una campaña restrictiva. Yo lo viví como candidato, siento que muchas de las modificaciones que se hicieron a la ley electoral anteriormente fue para invisibilizarnos a algunos candidatos. Fue para invisibilizar a los nuevos candidatos y afianzar la figura de aquellos que ya estaban en la mente del votante, con los partidos viejos, con los símbolos viejos. Sí, entonces el gran reto del Tribunal Supremo Electoral en esta contienda es rescatar la institucionalidad, la credibilidad y que realmente responda a los retos que tenemos como nación, pero yo ratifico mucho que también tiene que modernizarse y le tenemos que dar la oportunidad a los migrantes guatemaltecos. Recordemos que ya están representando cerca del 18% de la generación de Producto Interno Bruto en Guatemala. Este año estaremos llegando a 17 mil millones de dólares, por ejemplo, más de 3 millones y medio de guatemaltecos que podrían estar votando en el exterior, pero eso conlleva todo un sistema de facilitarles que puedan tener su DPI, por ejemplo, o que puedan tener su pasaporte, pero también conlleva que ellos se puedan hacer su registro electrónicamente, es decir, por la internet. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral desde ya debe de presentar sus planes de trabajo concretos de cómo va a manejar las elecciones del año 2023, porque necesitamos que sean unas elecciones que realmente respondan a la mayoría de la población y las próximas autoridades pues que tengan la legitimidad del caso y que este país tenga la capacidad, o más bien dicho, tengamos la capacidad, porque como ciudadanos tenemos una responsabilidad también de rescatarlo, reencauzarlo y por supuesto desarrollarlo, máxime con todas las crisis que estamos viviendo ahora, Richard. Ahora, vamos a pasar del tema político y vamos a ir a tu terreno. Viene el ministro Maluf, que ya renunció, y el tipo me dice es que hemos subido el 7.5% del crecimiento. Y yo, pues está chévere, ¿no? 40 años nunca se había dado eso.
Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Es real ese crecimiento o estamos produciendo lo mismo pero ahora lo estamos facturando? ¿Qué pasó? ¿Y ese crecimiento se va a trasladar a la población o se queda en la élite macroeconómica de los que siempre han tenido pisto y ahora tienen más pisto? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta la crisis que tuvimos 2020-2021. En el 2020 decrecimos, es decir, tuvimos un crecimiento negativo de menos 1.5%. Tenemos que reconocer que Guatemala en América Latina fuimos el país líder en que menos salimos afectados. En el año 2021 crecimos un 8%. Si le restamos el crecimiento negativo del 1.5 del año anterior, nos queda 6.5. Si ese 6.5 de crecimiento del PIB lo repartimos en los 2 años, realmente el crecimiento fue de 3.25 por año. Entonces, tenemos que tener cuidado de no sobreemocionarnos porque no es un crecimiento real el que se está planteando. Ahora sí hay que reconocerlo, el año pasado también estuvimos dentro de los países líderes en América Latina con ese crecimiento y este año estaremos creciendo a un 4%. Sin embargo, ese crecimiento no es suficiente. Nosotros deberíamos de apostarle a lo que ha crecido Chile, lo que está creciendo Dominicana, lo que está creciendo Panamá, que por lo menos deberíamos de aspirar a un 8%, Richard, sostenido en los próximos 25 años. Eso se logra con inversiones, con creación de empleos, con oportunidades, con certeza jurídica, con transparencia, con el cumplimiento de la ley, con la libertad, que es muy importante. Sin embargo, como país no hemos sabido aprovechar esas oportunidades. Quisiéramos ser optimistas. Hay una iniciativa que se llama el Plan de Guatemala no se detiene, donde es una visión a 30 años y donde debe de tener un esfuerzo sostenido, que no importa el gobierno que llegue, lo que se le tiene que hacer es dar la continuidad. Es como se ha hecho en Colombia, por ejemplo, que este año está creciendo bastante también, como se ha hecho en Chile. Hay que reconocer los esfuerzos de Perú también, que tuvo crecimientos importantes. Y Guatemala, tenemos esa capacidad, somos emprendedores, somos trabajadores, tenemos muchas fortalezas y oportunidades que no estamos capitalizando en este momento. Sin embargo, hay un gran reto. En el crecimiento que tú hablabas, tenemos cerca del 68% de la población en pobreza y pobreza extrema. Entonces, ese crecimiento debemos trasladarlo a la mayoría de la población. Es ahí donde elementos como el acceso al crédito, por ejemplo, para las micros, pequeñas y medianas empresas, el extensionismo agrícola y pecuario, los proyectos productivos en las comunidades, aprovechar que las remesas que están viniendo las traduzcamos en inversiones. Ahí es donde están los verdaderos retos. Esos retos que me está diciendo usted es importante. Yo he tenido aquí a varias personas que me hablan de eso, de las remesas, ¿verdad? Y es que los muchachos, ay, Dios mío, mandan la remesa. Pedrito por allá, María por allá, manda su remesa. Y aquí lo reciben y como lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Relojones, tenis, todo. Hay algunos que hacen sus casas que están fuera de la realidad. Entonces la casa no produce pisto, terrenos. Entonces había este señor que proponía darle asesoría a la gente para poder crear cooperativas y así el dinero del migrante se reproduce. Porque lo que pasa es que si el migrante es deportado, la familia cae en la desgracia, ¿no? Cae en la desgracia. Es importante para mí, los amigos migrantes que nos ven allá en Los Ángeles y en San Francisco a través de Maro Televisión, que piensen que hay que invertir, porque la inversión genera ganancias. Y no solamente gastar y pensar que va a tener una casita bonita. Usted pasa por Salcajá y hay unas casas increíbles, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Parece colonia gringa, y es que copian las casas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería tu pronóstico para el 2022? Bueno, en términos políticos, yo quisiera pensar, como lo dije anteriormente, que el Tribunal Supremo Electoral va a estar fortalecido. Quisiera pensar que los migrantes van a tener la oportunidad de votar como nunca. Quisiera pensar que va a ser un proceso totalmente transparente,
quisiera pensar que se le ponga mucha atención a que el financiamiento sea correcto, que sea lícito, que sea en ley, porque así debería de ser. Quisiera pensar también que los candidatos y las candidatas, porque hay que decirlo, ahora van a participar candidatas, van a tener la altura de las circunstancias que el país está esperando, donde hayan propuestas reales, donde sus planes de gobierno se puedan medir, que tengan indicadores claves de desempeño, los KPIs, que sea una gestión por resultados, que tenga metas y objetivos concretos de cuándo, quién, cómo, dónde, con cuánto se va a cumplir, que responda por lo menos a 7 grandes áreas. Entre todos, pues yo diría que primero tenemos que lograr consensos a nivel nacional, tenemos que parar esa polarización. Tenemos que lograr consensos porque este discursito de chairos y pacto de corruptos está mandado a traer. Mire, ni todos los de izquierda son santos, ni todos los de derecha son malos. Porque veamos una cosa, Transmetro es un negocio hecho por un partido de izquierda, cuyo presidenta era una miembro internacional socialista, y este fue un hueveo, un robo. ¿Entiendes? Roba el de izquierda, roba el derecho, porque la corrupción es ambidiestra. Entonces, fíjate, no podemos seguir con la confrontación porque hay una oposición sistemática destructiva. Tenemos que tener, ¿cómo se llama?, políticas de Estado. Fíjate, pues, hay cosas buenas y cosas malas. El gobierno la une. Vos participás en ese gobierno. Fui secretario ejecutivo de la presidencia y fui ministro de Economía. Y tengo que decir que, gracias a Dios, hice una administración con transparencia y tengo un crecimiento del 4.4% de la economía, que es de los más altos. Entonces, por ejemplo, eso te digo. El gobierno la une. Para los de la derecha, cuando vas a los datos, en reducción de violencia, en crecimiento, hubieron resultados. Por ejemplo, las políticas que tenía doña Sandra en el tema de tema social, de la bolsa solidaria y todo eso. Eso no se le dio continuidad, porque es que como lo hacía Sandra. No, señores, yo viví en Colombia y eso lo hacía Álvaro Uribe. Eso lo hacen los gringos, eso es una política de subvención, pero viene acompañada de crecimiento, de educación y todo. No se le dio seguimiento. ¿Por qué? Por los famosos celos políticos. Llegó el Partido Patriota y eso se acabó. No podemos arruinar lo que se hizo con buena letra. Y a eso es lo que voy va. No podemos arruinar. Hay medidas políticas que proponen la gente que tiene un pensamiento social más a la izquierda, y si son buenas hay que ocuparlas. Pero también los señores de la derecha también tienen buenas medidas, como estimular la productividad, como agilizar el tema de los trámites, cosas que son lógicas. Si tener buena infraestructura en el país para que se pueda transitar. Es imposible que nosotros sigamos, dominados por un monopolio fantasma de transportistas que no quiere que funcione el tren. Y el tren vendría a solucionar esa cosa. Imagínate, antes tuvimos tiempo, en tiempo bíblico teníamos tren a Puerto Barrios y ahora no. Sí. ¿Se da cuenta todo lo que facilitaría eso? Imagínate. Eso. Entonces, digamos, tenemos que tener la conciencia de que el país necesita de bajar la polarización. Tenemos que lograr la gobernabilidad y tenemos que lograr los grandes acuerdos nacionales. Segundo, tenemos que velar por la seguridad integral, como lo dice el presidente Álvaro Uribe, por la certeza jurídica, por el cumplimiento de la ley, no permitir invasiones, no permitir bloqueos de carreteras como los que está haciendo Codeca y el partido MLP y otros más. Tercero, tenemos que desarrollar la infraestructura, Richard. Todas nuestras carreteras principales deberían de ser de 6 carriles, las tenemos que desarrollar y meter con el tren, tenemos que meter el tren. Con transparencia, pero háganlo. Sí, tenemos que tener el corredor interoceánico. Tenemos que, adicionalmente, Richard, en el crecimiento económico, aspirar a un 8% de crecimiento anual, sostenido por los próximos 25 años. Tenemos que hacer que la descentralización llegue hacia el país. El futuro de Guatemala está en el interior. Guatemala es la metrópoli más desarrollada
desde Puebla en México hasta Bogotá en Colombia, pero tenemos 340 municipios, de los cuales 339 están en el interior, que merecen más atención, y eso se puede lograr. Un gobierno electrónico, que un emprendedor o un empresario quiera abrir su empresa en 24 horas, tenga todo ya por deja de abrirla, para cerrarla, ¿sí? Es un problema. Bueno, entonces ahí el gobierno digital. Ese es el gobierno digital. Tenemos que tener una política exterior en función de los intereses de nosotros los guatemaltecos. No en función del no tenemos que responder a los intereses de países externos. Por supuesto que tenemos que generar las oportunidades para la juventud. Imagínate, solo imagínate. ¿Cómo es posible que Guatemala es uno de los 8 países que no tiene relaciones diplomáticas con la China continental? O sea, está bien, Taiwán nos ha ayudado, pero ojo, todos los países, el país más grande del mundo, el más rico del mundo, que posee incluso las reservas federales de Estados Unidos, es China, y nosotros no tenemos relaciones con China. ¿Qué hizo Costa Rica? Relaciones con China. ¿Qué hizo Bukele? Relaciones con China. Señores gringos, muchas gracias, muy amable y todo, pero eso somos país, no somos patio de atrás, no somos Estado, no somos escuela, no somos una extensión gringa, no, somos país y eso implica soberanía, tener relaciones diplomáticas y comerciales abiertas, francas y directas con China. Esos chinitos, con tal de quedar bien, nos vienen a El Salvador. Hicieron puertos, hacen de todo. Perfecto, o sea, nosotros que nos regalen. Ahora, que aceptemos que sí que vamos a venderle la dignidad. Pero yo creo que no podemos seguir aislados, porque tú lo dijiste de una manera muy política, porque vos sos político. Soy ciudadano. Sos muy acomedido, dijiste, que responda a los intereses de Guatemala. Claro, no podemos nosotros tener una política exterior que obedezca a los intereses de la órbita de los países norteamericanos. Estamos agradecidos con nuestro mayor socio comercial. Muchas gracias, tío Sam, muchas gracias a todos los hermanos norteamericanos que compran nuestros productos, pero están comprando nuestros productos, no están comprando nuestra conciencia. Y el presidente debe entender eso. Comercio no es conciencia. Apoyo político, pues claro, evidentemente, buenas relaciones, pero que no nos aten las manos, pues. Sí, Richard, en este momento nosotros somos la 9ª economía de América Latina. Nuestras ventajas competitivas y comparativas, nuestras fortalezas y en nuestras oportunidades, nosotros deberíamos de ser el 6º país a nivel económico en América Latina. Nuestra generación de riqueza anda alrededor de los $80,000 millones. Deberíamos de andar por lo menos 7 veces más, es decir, casi $600,000 millones. Necesitamos cerca de 5 millones de nuevos empleos. Necesitamos aprovechar lo que hoy se denomina el nearshoring, es decir, que esas inversiones de capital que Estados Unidos hizo en los años 70, 80 en Asia, se vengan a este territorio, a la América continental, para que empresas en Guatemala se vengan a instalar pensando exportar a un mercado de 1,000 millones, que es toda América Latina, y por supuesto exportar a los demás países. Tenemos una gran oportunidad para los jóvenes que aprendan inglés en los call centers, en los business process outsourcing. Pero ahí te voy a contar, una historia. Okay. Eso también implica cambiar la visión del país. Hay que respetar las tradiciones de Guatemala, eso no lo vamos a negar. Pero ¿qué hizo Singapur? Singapur declaró el inglés como idioma oficial, a pesar de que tiene chinos, hindúes y todo. Y le dijo, no, porque también como aquí, ahí estaban los grupos, las ONGs y todos, hay que preservar las costumbres. Y no. Digo, no, dijo, las costumbres las preservan en su casa, son cuestiones familiares. Aquí todos los niños estudian inglés. ¿Y qué hizo Costa Rica? Estudian inglés. ¿Y qué hizo Salvador? Estudian inglés. Permíteme. Y aquí en Guatemala estudian cachiquel. Richard, ahora... No, mira, solo pensá esto. El idioma inglés ya está incluido dentro del currículum. Sí, pero yo estudié inglés en un instituto público en Joyabán, Quiché. Y gracias a Dios domino el idioma inglés. Pero Richard, oiga, mi hijo en primer curso está estudiando cachiquel.
cuando el énfasis debe ser en inglés. Yo me pregunto, este muchacho, ¿qué utilidad le va a dar a una lengua natural como el cachiquel o el quiché? Sí. Tú hablas lengua. Hablo un poco de quiché. Sí, hablo un poco de quiché. Bueno. Ahora, ¿qué utilidad le das? Bueno, en la campaña te sirvió, pero queremos estar en un call center. Hoy mi hija mayor está en un call center. Habla inglés. ¿Ok? Y puede ganar 3 veces el salario mínimo. Y gana 3 veces el salario mínimo. Entonces, cuando en Costa Rica llegó Nextel, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que evaluaron los de la empresa? El manejo del idioma, infraestructura y certeza jurídica. Y nos compararon a nosotros y estos qué bonito hablan quiché, sutuir, ¿verdad? Sí. Señores, ya no podemos ser una aldeíta global. Las tradiciones se guardan en las familias, en las comunidades, son de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y se respetan, pero a nivel estatal no se puede tener una política educativa que responda Richard, al siglo pasado, pues. Tocaste un tema muy importante, el de los pueblos indígenas. Yo que nací en Joyabá, Quiché, en el altiplano guatemalteco, me tocó que vivir el conflicto armado, el terremoto de 1976. Aprendí a ver el espíritu emprendedor y la empresarialidad de los pueblos indígenas. Si tú vas al altiplano, ves que la gente empieza a trabajar desde muy temprano. Claro. O si ves aquí, en la mayoría de áreas de la ciudad, los que están trabajando en las tiendas son indígenas. Sí. Entonces debemos de fomentar el emprendimiento y la empresarialidad de los pueblos indígenas. Tuve una excelente oportunidad a partir del año 2013. En el año 2014 tuvimos en Guatemala, gracias a la colaboración de empresarios visionarios, donde tuvimos el 5º Foro Mundial de Empresarios Indígenas. Y venimos participando en estos foros. Eso me ha llevado a Nueva Zelanda, a Hawái, a Chile, a Canadá varias veces. Este año espero estar en Colombia como conferencista de cómo desarrollar el espíritu emprendedor y la empresarialidad en los pueblos indígenas, pero también el espíritu emprendedor y la empresarialidad en los jóvenes, en la gente de la tercera edad, gente que se retira y dice, bueno, yo ya di lo mejor al país y ya no puedo hacer nada y me retiro y me jubilo. No, eso no debe ser así. La gente cuando se retira, se jubila a los 55, 60 años, tiene experiencia, tiene contactos, tiene conocimientos. Ahí es donde hay que apoyar también, porque necesitamos más empresarialidad. Guatemala tiene muchísimas condiciones, tenemos 360 microclimas, tenemos 46 motores de la economía, somos la economía en la región, después de México, el segundo país que más remesas recibe de los guatemaltecos, que está trabajando en Estados Unidos. Entonces, conectar este país, Guatemala, con nuestros migrantes en Estados Unidos y hacer negocios, es ahí donde hay muchísimas posibilidades. Muchísimas oportunidades. Desarrollar nuestros recursos naturales, en fin. Yo estoy de acuerdo que cuando uno ve la voluntad de trabajo de los pueblos originarios es impresionante. En la costa, en el altiplano. Ok, perfecto. Pero incluso los pueblos originarios, ellos deben aprender su idiomita inglés. Pero si ellos lo están pidiendo, Richard, los indígenas están pidiendo. Ellos lo están pidiendo, entonces habría que hacer una reforma curricular que obedezca a temas prácticos y no que esté anclada en conceptos culturales que no nos van a producir. Porque vea, hable muy bonito cachiquel, hable muy bonito quiché, pero con hambre no funciona. No, la idea es que usted aprenda lo que es práctico. Por supuesto. Que te busque Japón. Japón está cambiando su currículum y ya no les está enseñando un montón de cosas. Les está enseñando ética empresarial, les está enseñando motivación, solidaridad, liderazgo, les está enseñando solidaridad, honradez, los valores, ética, el trabajo en equipo. Porque también. Imagínense, en Guatemala, entonces hay pisto. Regresemos a Bukele. Hay recursos. Hay recursos, como dice Bukele. El pisto alcanza cuando nos se lo roban. Y en Guatemala, de cada quetzal, 63 centavos se van a la corrupción. Bueno, ahí estamos jodidos, ¿va usted? Ahora, hay que reconocer, Richard, que Guatemala somos todos.
Sí. hay una crisis de valores en la sociedad. Ahí está. Entonces tenemos que reformar la educación para que entre otra vez, en el colegio antes a uno le enseñaban con un librito que se llama Urbanidad de Carreño. Sí. Había religión, había esos cursos de ética, de ciudadanía, ética. Había día de la bandera, había día ético. ¿Qué pasa? No les digo que con esto va a cambiar Guatemala, pero ¿cómo vamos a enfrentar nosotros la pérdida de valores que tienen nuestros muchachos frente al internet? Luis, pues es que ahí se ve de todo. Sí. Antes uno se lo imaginaba, ahora usted pone sexo adolescente y le sale. No sé, sale. ¿Cómo robar? Sale. Es impresionante el Google. Eso es algo yo sí pienso que debe reformarse el currículo educativo y hacerlo más práctico. Y que responda, por ejemplo, en el interior de la República, al tema de las cosechas. Cuando hay cosecha de caña, no debería existir colegio porque los niños, los jóvenes van a la zafra. Cuando es corte de café, van al corte de café. A su familia. Eso lo hicieron en Colombia, por ejemplo. Sí. Hay ciclos diferentes. Ahora el tema de valores empieza en casa, ¿verdad, Richard? Es ahí donde los padres tenemos una responsabilidad tremenda. Empieza en casa y los pasos, pero los papás de hoy... la educación en la escuela. Ahora, los papás de hoy también están influenciados por el internet, por la televisión, etcétera. Se hace una pérdida de valores. Pero mira, Luis, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Para que siempre estés conectado a los deportes y las noticias. En la red, desde Petén te conectas en el 95. En Quiché, nuestra señal la tienes en el 101.1. Fuera de nuestras fronteras, www.lared.com.gt. Y en tu televisión, nuestra señal por La Red Televisión. Un medio multiplataforma que está a tu lado en todo momento. La Red, conéctate. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, sí señor, no debes relajarte, el COVID anda suelto. No dejes de cuidarte, después de vacunarte, yo sí me vacuno, porque así prevengo, Elisa aconseja que nos vacunemos, sí señor. Estimado patrono, a partir del 27 de marzo puede exonerarse del 100% de los recargos por mora en los primeros 3 meses, durante el cuarto y quinto mes del 90% y el último mes del 80%. Con esto, tiene la oportunidad de pagar su deuda al contado o con un convenio de pago de hasta 60 meses de plazo, y sus trabajadores volverán a tener la cobertura de la Seguridad Social. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX. La Red Televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. Ahora se ve la radio, la Red Televisión. RCN, la Red Televisión, la red, conectados con vos, siempre con vos. Gracias por mantener la sintonía de Conexión GT. Soy Richard Shaw y me acompaña en el estudio Luis Velázquez, ya finalizando la entrevista. Y yo quiero preguntar una cosa. La gente siempre dice que el gobierno es una lata. Cuando estaba Colón, es que Colón, la Sandra, la vieja, la araña, le decían de todo. Cuando estaba Jimmy, que sí, que el payaso, que esto, que esto. Cuando estaba Pérez Molina, que sí, que no, que anda con la Roxy, que no... Siempre dan palo a la gente. Aquí con el tema de Yamatei, no es perita en dulce ni es un hombre perfecto, pero objetivamente, con su desempeño económico, ¿cómo lo ves? Richard, ¿me puedes alcanzar ese libro que tienes ahí? ¿Cuál? Ese, exactamente. Rompiendo paradigmas. Sí. Aquí dice... Rompiendo paradigmas. Solo vamos a tachar ahí de quién lo tenía anteriormente. Sí. Pero hay una serie de personalidades a nivel mundial como Peter Drucker, como Michael Porter, que hablan del rompimiento de paradigmas. Nosotros los guatemaltecos tenemos que romper nuestro propio paradigma. Nosotros tenemos que ser personalmente el cambio que queremos ver en los demás. Y también lo dice Stephen Covey, si usted quiere ganar la batalla externa,
primero tiene que ganar la batalla interna, su batalla mental, porque normalmente estamos pensando en que el error es de los demás y que alguien más nos va a resolver los problemas. Richard, si nosotros a nivel individual pensamos que alguien más nos va a resolver nuestros problemas, nunca los vamos a resolver. Es decir, que nosotros en lo personal tenemos que resolver nuestros problemas, en lo familiar, y por supuesto tenemos que salir adelante sin esperar absolutamente nada del gobierno, porque eso no funciona. Los que han esperado que los gobiernos les solucionen la situación, pues ahí vemos cómo está Cuba, ahí vemos cómo está Venezuela. Pero y ahora voy a tu pregunta, ahora voy a responderte. Entonces, siempre estamos en desacuerdo con los gobernantes y con la administración pública. Hay que decirlo, Guatemala se ha venido deteriorando lo que es la administración pública, es decir, que las instituciones no están a la altura de las circunstancias. De igual forma los políticos al día de hoy han sido peor que la pandemia del coronavirus. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, la corrupción ha subido demasiado. Estamos en alrededor de un 35-40% de la corrupción de los recursos públicos. Si tenemos un presupuesto de 110,000 millones de quetzales, eso quiere decir que la corrupción andará en un 35-40%, es decir, 35,000, 40,000 millones de quetzales. Jesús. Eso no puede ser, pero donde hay un corrupto, hay un corruptor. Entonces, criticamos la corrupción en la administración pública, pero yo quisiera hacer una pregunta y una reflexión a todos. ¿Tú estás contribuyendo a la transparencia o estás contribuyendo a la corrupción? Si puede usted, si usted pudiera evitar pagar impuestos, ¿lo haría? Yo tengo la responsabilidad, igual que tú y la mayoría de guatemaltecos honrados, la responsabilidad de pagar nuestros impuestos. Debemos de pagar nuestros impuestos, ¿sí? Pero debemos de fiscalizar que esos recursos sean bien utilizados. Entonces, la administración actual no está respondiendo a los intereses de la población y no está respondiendo a la altura de la crisis, Richard. Las crisis son las mejores oportunidades. La crisis del coronavirus, la crisis de la guerra que estamos pasando, con las fortalezas que tenemos Guatemala, hubiéramos salido muchísimo más adelante. Pero ahora yo te quiero decir una cosa. Cuando hiciste la campaña lo platicamos. Una cosa es, y tú estuviste en el ministerio y en el CHN. Una cosa es que el presidente sea ético y bien planchado, y otra cosa es que la gente de abajo lo sea. Porque te tocó trabajar con gente que primero no podía sacar porque estaba sindicalizada. Segundo, que ya era corrupta. Entonces, fíjense pues, el cáncer de Guatemala empieza en la burocracia criminal que tiene enquistada en los mandos medios y que a través de artilugios legales forman sindicatos y son inamovibles. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene casi 54 sindicatos. ¿Va? Imagínese usted que llega un ministro y no puede mover a nadie, no puede cambiar a nadie, da una orden y no le hacen caso. ¿Por qué? Porque los muchachos están aferrados al hueso. ¿Qué hacemos con la burocracia corrupta de Guatemala? Porque le echamos la culpa al presidente. ¡Ay, Yamatei! Pues Yamatei puede decir misa. Que le hagan caso es otra cosa. ¿Sí o no? Richard, danos cuenta de tu experiencia. En la administración pública, que estuve en casa presidencial asesorando al presidente de temas económicos y sociales, en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, el Ministerio de Economía y en el CHN, yo te puedo decir que hay tres tipos de funcionarios públicos o gente en la administración pública. Primero, te debo decir que hay gente excelente que merece mis respetos en la administración pública porque es gente de carrera, gente con mística que se ha preparado y labora a conciencia y que no son corruptos. Y eso que no son ideológicos. Y que no son ideológicos ni son oportunistas. Ah, claro. A esta gente hay que premiarla, hay que hacerle su plan de carrera en la administración pública,
Hay que hacer las reformas a la ONSEC, es decir, a la ley de institución. de servicio civil. Sí, porque recuérdate que tenemos 4 leyes para esto de la carrera de la administración pública, y debe de haber una sola donde se premie a esos buenos funcionarios de la administración pública, se les capacite, se les pueda dar la oportunidad que tengan de crecer, un crecimiento un plan de escalafronado, carrera. ¿a vos? Ese es un primer tipo de gente que yo reconozco su trabajo y que son valiosos para Guatemala. Segundo, hay unos medios, ¿verdad?, que son oportunistas. Que llegaron por cuello. Llegaron por cuello, por sobrino, por cuñado, por ahijado, por lo que sea, y que no pasaron todos los procesos. A estos hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias, definitivamente, porque estos son un poco coyunturales. Pero hay unos que están enquistados en el Estado, lo que tú dijiste, ¿verdad? Hay gente que llega al Estado para hacer negocios, para servirse, para hacer tráfico de influencias, para hacer nepotismo, oportunismo, y esta gente no debería de tener cabida en la administración pública porque le está haciendo muchísimo daño, ¿sí? Hablabas del tema de los sindicatos. Ahí esta es una tarea para la Procuraduría General de la Nación, que es el abogado del Estado, tu abogado, mi abogado, el Ministerio de Trabajo, donde hay que denunciar los pactos sindicales, los pactos colectivos en la ley. No, hombre, sí, definitivamente. Hay que denunciarlos. Eso se tienen que denunciar. Entonces, yo te diría que ya en la administración pública, haciendo la reforma, que eso le compete al Congreso de la República, de una reforma a la ley de servicio civil, a la ONSEC, ahí deberíamos de retomar lo que es la administración pública. Se puede hacer sí, con voluntad. Se puede hacer, y obviamente el próximo gobierno que venga, ojalá que tenga un plan para gobernar por lo menos 30 años, Richard, que quiera darle continuidad. Sí, es que ese es otro problema que tenemos y que se quedó en la Constitución, que los gobiernos no pueden, que el presidente no puede ser reelecto, y es porque los constituyentes teníamos el pánico de las reelecciones. Pero señores, en todos los países democráticos del mundo existe la reelección. ¿Por qué? Porque 4 años no da tiempo para hacer nada. Ojalá algún día se pueda reformar eso. Otra cosa, hay que hacer una ley de servicio civil para poder evitar el ingreso por la cuellocracia en los puestos públicos. Es imposible seguirnos como guatemaltecos pagando con nuestros impuestos pactos salariales como el del Congreso de la República con un incremento del 10%, donde hay secretarias que ganan 60, 70 mil quetzales más que un rector, más que un ministro. Y, por ejemplo, en la portuaria, donde ahí ni siquiera hay pacto colectivo, hay una oligarquía colectiva, donde los puestos se heredan, donde se ha visto semejante aberración política, jurídica y laboral, que yo me jubilo y mi hijo, sea o no sea capaz, hereda mi puesto. Esa fue la burrada más grande que ha sucedido. Y el procurador de la Nación, calladita la boca. Así que vamos a seguir dándole palo a la gente, pero por ahora quiero decirles, con mucho corazón, que miren, todo lo externo puede estar mal, pero usted tiene que fijarse en usted mismo. Porque si usted está bien, usted puede irradiar bondad para todo lo demás. Así que muchísimas gracias, Luis, por estar acá con nosotros, por nuestras lecciones de vida. Yo tuve la oportunidad de verte ahí en la SHN, ahí luchando por hacer bien las cosas. Y quiero decirles que Guatemala está mejorando. Las cosas van poco a poco, pero si usted se da cuenta, los índices económicos nos dicen que los guatemaltecos estamos agarrando mejor conciencia. Así que muchas gracias por su atención. Vamos con unos pequeños